Hola, muy bienvenidos a un nuevo programa de Radio Conexión Piñal. Hoy en un horario diferente, hoy viernes, así que esperemos que se vayan sumando, que tenemos un tema especial porque lo hacemos entre todos y salió gracias a una encuesta. Es el propósito de vida. Así que bienvenido Juan Pablo, bienvenido Fede, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Un gusto encontrarnos en este espacio que nos gusta ir armando en toda la semana, así que genial, contentísimo de estar aquí, encontrándonos. ¿Cómo andan todos? Fantástico el tema, la cantidad de personas que han votado, así que bueno, muchísimas gracias, porque estaba entre tres temas, el dinero, conectando con mis dones y mi propósito de vida, y ganó mi propósito de vida. Así que en los próximos programas quizás podamos estar hablando de los otros temas que quedaron afuera. Qué bueno que no, pero igual es un muy buen tema. Saludaron a todos los que se están sumando ahí. También tenemos el sorteo para más adelante en el programa. Así Así es, que así es. contentos, contentos. Y creo que es un tema y sobre todo lindísimo que lo preparemos, que lo armen entre todos, que la gente vaya votando, que se vaya sumando, que se vaya conectando con vos y vayan armando esto. Y nosotros trataremos de dar una idea desde nuestra conexión, desde nuestra... Por supuesto no damos una palabra santa, ni damos una palabra más que desde nuestra conexión, ¿no? Desde ahí solamente. Sí, Es parte de compartir entre todos, ¿no? De poder armarlo entre todos, interactuar entre todos, y eso es parte de crear una comunidad, de alguna manera, donde hablamos temas de alta frecuencia. Hoy en día, donde hay tanta distracción, donde hay tanta cosa que te tira, te bombardea, tener un lugar, un espacio donde nos podemos juntar y hablar de estas cosas, de nuestras memorias, desde esa frecuencia, y empezar a redireccionar hacia lugares que son mucho más creativos y que nos potencian, es ideal, ¿no? y poder compartirlo también con cualquier persona, que no hace falta tener conocimientos previos ni nada, sino que todos pueden tener acceso a esta información que nos toca a todos de alguna manera. Así que está buenísimo si los que nos están viendo quieren mandarles la invitación. Hay grupos de WhatsApp que los estamos reacondicionando, mandando mensajitos, porque por ahí hay personas que no tienen Facebook o no manejan tanto las redes sociales, pero a través de WhatsApp se suman y bueno, es como un recordatorio que tenemos más a mano. Así que con solo entrar a la página ya hay un link y todo que nos pueden pedir el acceso a uno de los grupos para estar como más conectados de manera inmediata. Bueno, buenísimo. Hola a todas las personas que se están sumando. Ahí veo que hay de muchísimos lugares que están entrando. Buenas noches a Buenas todos, ¿no? Y bueno, noches, creo que buenas estamos noches a todos. Estamos para alargar, ¿no? Para ir para ir empezando pensando. a ver qué podemos ir tejiendo con todo esto que fuimos creando entre todos los que se van sumando y van hablando de esto, ¿no? Exacto, exacto. Vos sabés que muchas preguntas van a lo mismo y yo creo que es la primera pregunta por la que tenemos que empezar, porque bueno, acá tenemos Mónica, Zulma, Claudia, Nancy, Silvia, preguntando cómo hacer para identificar mi propósito de vida. Antes que nada, ¿qué es el propósito de vida? Si quieren podemos dar como si pudiéramos definirlo o algo, porque por ahí es como que todos hablamos de propósito, pero ¿a qué nos referimos con propósito? ¿Misión, vocación? ¿Es lo mismo? No, creo que no es lo mismo, creo que lo primero que tendríamos que centrar acá un poquito para hablar en este punto es que cuando decimos nada es aleatorio, algo que repetimos mucho últimamente con Fede en todos los talleres, nada es aleatorio. Cuando estamos diciendo nada es aleatorio, tu vida no es aleatoria, no es que de repente hacía falta gente en el mundo y viniste porque tu mamá y tu papá se juntaron y entonces, bueno, nada, apareciste aquí y bueno, ya que estás acá, pues algo tenés que hacer. No, creo que cada ser en el origen, cuando decide manifestarse en este campo, lo hace con un propósito que vamos a ir tratando de desentrañar durante esta hora, pero básicamente yo creo que sí, que cada uno, todos tienen un proceso y un propósito. No estamos aquí porque simplemente hay que estar, ¿no?
No, totalmente. Mismo las probabilidades de que un espermatozoide fecunde un óvulo es tan grande que es mucho más fácil ganarse la lotería 3 veces en una vida que se dé esa chance. Pero no por eso es como bien decíamos, hay todo un propósito atrás de por qué el ser se está manifestando en este campo de frecuencias, más allá de todos esos datos técnicos. Y que a diferencia de un oficio, ese propósito va mucho más allá con lo que hago, ¿no? Con lo que hago, sino con lo que estoy siendo. Ese es por lo menos el enfoque que le queremos dar desde este lugar, ¿no? Cuando hablamos de ese propósito no es, porque a veces nos pensamos, mi propósito es de qué tengo que trabajar, de qué tengo que generar mis ingresos, y va mucho más allá de todo eso, ¿no? Es muy amplio, muy amplio. Yo creo que en estos tiempos en donde muchas personas se han visto en la necesidad, por decirlo de alguna manera, de poder reinventarse desde el punto de vista de un oficio, de un trabajo, se han replanteado el propósito de vida. Hay personas que quizás algunas preguntas como que nunca lo encontraron, dan a entender como que nunca dieron con su propósito de vida, y otras personas que no están seguras si están cumpliendo o no con el propósito de vida. Por eso, un tip para poder identificar el propósito de vida, ¿cuál sería la señal? Siempre repetimos lo mismo, parece una letanía, pero es eso que harías gratis. ¿Por qué? Porque tu llamamiento, eso a lo que estás llamado, eso a lo que viniste, eso te llama. Eso es parte de tu pasión, parte de lo que te mueve en lo más profundo del ser, lo que te hace levantarte todas las mañanas. Lo estés haciendo o no lo estés haciendo, da exactamente igual. Pero me quiero tomar de algo que decía Fede recién. Básicamente el propósito de vida no es tu trabajo, no es tu ocupación. Tu propósito lo podés hacer con cualquier trabajo y con cualquier ocupación. Eh, no tiene nada que ver con lo que haces. Tiene que ver con quién sos. Y entonces, ¿cómo lo podés identificar? Pues es en ese lugar donde resonás fuertemente, en ese lugar donde podés vivir, sentir, donde se enciende en todo tu ser, bueno, cuando estás en ese momento, y no importa lo que estés haciendo, pero cuando estás en ese momento y sentís que todo se vuelve genial, bueno, ese es el momento y el lugar donde estás acercándote a tu propósito, ¿no? Exactamente, exactamente. Acá, por ejemplo, pregunta Nancy, bueno, esto, ¿cómo reconocerlo? Es una de las primeras preguntas, pero ¿cómo saber realmente si ese es el propósito o si no es un capricho del ego, por ejemplo? ¿Cómo poder diferenciarlo? Es una gran pregunta, ¿no? Porque justamente eh, cuando entremos a la profundidad del propósito, ¿no? Eh, realmente nos vamos a dar cuenta que no tiene que ver con el hacer, como estamos diciendo. Entonces, el ego que puede ser, claro, yo siento que mi propósito es ir a recorrer el país, ¿no? Y eso puede ser el resultado de tu propósito. Pero ¿cómo te das cuenta? Como siempre en todo, como siempre en todo. Y esto es gran parte del empoderamiento. ¿Cómo me doy cuenta si es correcto o no es correcto, si está bien o está mal? Por el sentimiento que me guía. Tan simple como eso. Todos, no importa la educación que tengan, no importa lo que hayan aprendido o no hayan aprendido, saben muy bien qué es un sentimiento de alta frecuencia, un sentimiento que genera más amor y un sentimiento que genera menos amor. Entonces, estando en contacto con nuestro sentimiento, podemos darnos cuenta, de alguna manera, si es algo que realmente me está resonando desde acá, desde mi centro cardíaco, o me está resonando desde acá, ¿no? Y hasta me mueve hasta acá, en el estómago. El miedo, la bronca, la angustia, la envidia, el querer estar por arriba de los demás. Esa es la mejor manera. Por eso, el estar en contacto con los sentimientos es la clave principal para todo eso. Yo concuerdo totalmente con lo que dice Fede y digo que la mejor manera es exactamente lo que decía recién, ¿no? Es si cuando vos sentís que va por ese lado, pero tu primer sentimiento que sucede un instante antes que el pensamiento es cuánto vas a ganar, y no me refiero a dinero solamente, ¿eh? Me refiero a
importancia social, a importancia, a poder y dinero también, si ese es tu primer pensamiento que te motiva, te lleva a querer hacer eso que decís que es tu propósito, entonces seguramente no es tu propósito. Tu propósito es algo que te enciende y que lo haces porque es lo que vibra más profundo dentro tuyo. Entonces ahí no entra en juego cuánto vas a ganar, si te conviene o no te conviene. Que al final lo va a hacer como consecuencia natural. Pero, como dice Fede, lo que te marca si es o no es del ego es, primero, si estás pensando cuánto vas a ganar, ya ahí no es. Exacto. Y fíjate que muchas veces personas que están conectadas con su propósito, les cuesta cobrarlo. Y vos decís, es eso que haría gratis realmente, pero no significa que lo vayas a hacer gratis. Que es algo que siempre también repetimos. No, de hecho va a ser algo que el desarrollo de tus dones tiene que traer como consecuencia natural la opulencia, que va a suceder y el propósito tiene que ver con cómo te vas a manifestar. Te manifestaste aquí para generar una huella, para marcar una huella, y tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo te vas a manifestar en este campo, ¿no? Acá, por ejemplo, nos pregunta Gabriela, ¿qué pasa cuando el miedo se interpone con nuestro propósito? Porque siempre decimos que hay que escuchar a los sentimientos, pero ¿qué pasa cuando son sentimientos de baja frecuencia, por llamarlo de alguna forma, los que están siendo una interferencia entre lo que realmente deseamos y eso que queremos evitar, digamos? No, totalmente, es muy normal. Y seguramente si estoy yendo para el lado donde realmente está mi objetivo, mi propósito, probablemente salga el miedo, es muy normal. Lo que tengo que hacer ahí es conectarme. El miedo puede ser una gran alerta, también puede ser un gran freno, ¿no? Entonces, la importancia es, si estoy sintiendo miedo, ahí me tendré que conectar, porque muchas veces, justamente, sacar todas mis potencias me genera mucho miedo, porque es salir y lanzarme hacia algo que en este momento no lo estoy haciendo, que me cuesta, y me genera miedo. Pero lo primero que tengo que hacer ahí es elevar esa frecuencia. Dar ese paso, ¿no? Ver realmente, sin ponérmelo a ver por qué me está generando este miedo, pero justamente si estoy sintiendo un poquitito así de que me frena, que me paraliza, y lo principal es realmente conectarse, cambiar eso y dar ese paso, ¿no? Cuando digo estar en contacto con sentimientos, cuando los sentimientos son otros, no es miedo, pero es envidia, es soberbia, ahí es cuando digo es mi intelecto el que está jugando acá, es la personalidad más. Cuando es el miedo, seguramente es la personalidad que me está frenando, que no se está animando a dar ese cambio. Me hace acordar a un podcast que compartían la otra vez de Ten un sueño que te asuste. Tiene un poco que ver con eso también. Pero es que tiene que ver mucho con eso. Tiene que ver mucho con eso, ¿no? Si tu sueño no te asusta es porque no estás soñando lo suficientemente grande, ¿no? Es porque estás soñando con miedo, ¿no? Es de alguna manera, porque romper nuestros límites nos tiene que generar esa cosita de, ay, ¿qué va a pasar? Por eso es bueno romperlos, ¿no? ¿Hay alguna edad en la que se manifiesta el propósito? Nos pregunta Alicia. Por ejemplo, ¿los juegos de niños reflejan su verdadera vocación? Y yo creo que Mozart lo encontró a los 5 años, ¿no? Yo creo que, como decíamos al principio, nadie está aquí por aleatoriedad, nadie llegó aquí porque no sabía qué hacer y nadie llegó aquí porque hacía falta juntar número. Entonces, el propósito lo tenemos desde el instante antes de venir, no desde el instante en que nos manifestamos, sino desde el momento antes de venir. Podemos tardar nada o podemos tardar una enormidad en encontrarlo, pero vive en nosotros, existe en nosotros. Es parte de nuestro pero juego. hagamos la diferencia, no es lo que yo hago. O sea, Mozart él su propósito lo desarrollaba a través de la música. Exactamente, totalmente. Pero no es que era tocar el piano su propósito, ¿no? Sí, transmitir lo que él transmitía a través de la música. A través de la música. Entonces,
Por eso, cuando hablamos de a qué edad se manifiesta, ahí estoy hablando de lo que estoy haciendo, más de lo que estoy siendo, como ese propósito realmente, ¿no? Que es realmente el propósito de todos los seres acá, es manifestar ese amor de la fuente cada vez más. Es en todo lo que haga va a ser el resultado y va a ser el medio por el cual puedo desarrollar todo ese amor y toda esa manifestación. El problema es que cuando me enfoco, me distraigo y estoy haciendo cosas que no siento o que pienso que es por ahí, pero realmente no estoy manifestando ese amor, no estoy logrando eso. Por eso digo, no estoy haciendo mi propósito. Y el propósito lo puedo hacer. Es un buen dato. Exacto. Es un buen dato esto de poder identificar el propósito con una manifestación del ser y no con un hacer, porque la mayoría de las preguntas tarde o temprano se vuelcan más para el lado del hacer. Y de hecho, otro de los temas que habíamos propuesto en la encuesta fue conectando con mis dones. Y aparecieron muchas preguntas en relación a los dones y al propósito. Esto que decíamos de Mozart, que él quizás tenía un don, pero también un propósito, que conjugan en la misma acción. ¿Cómo diferenciaríamos los dones del propósito o cómo interactuarían entre sí? Los dones son los que te permiten manifestar el propósito. Y en este punto es algo importante que todos entendamos. Todos tenemos dones. No es que yo no tengo porque no tengo los tuyos, o porque no tengo los de Fede, o porque no tengo los de cualquiera de los que están escuchando, y entonces no tengo. Yo tengo los míos, y los míos son los que me van a permitir desarrollar mi propósito. Son los dones justos, los dones perfectos que necesito para desarrollar mis dones. Y entonces encontrar el don te empieza a mostrar por algún lado dónde ese don va a ser desarrollado para poder expresar mi propósito, que como venimos repitiendo no tiene que ver con lo que haces, con lo que trabajás, con lo que vivís. Pero ese don es la manera, la fuente, el medio por el que vas a expresar tu propósito. Claramente. Yo creo que justamente a veces nos enfocamos tanto en eso que estamos haciendo y son pocas las personas que realmente hacen lo que sienten o hacen donde se sienten cómodos, porque el día a día nos lleva a buscar nuestras necesidades básicas. Entonces estoy en el trabajo que digo, este es el que me da los ingresos, o hago estas cosas que nos hacen perder de nuestro verdadero propósito acá. Y pensamos que está más por ese lado, ¿no? Me siento inconforme a veces en lo que hago, no tan lleno, porque mi atención está acá. Capaz estoy haciendo lo que estudié y lo que quiero hacer, pero al no estar conectado, no estar sintiéndome lleno, no estar ahí, siento que me falta algo. Siento que el propósito va por otro lado. De hecho, el manifestar tu propósito te puede llevar a hacer distintas cosas a lo largo de la vida. Y ese distintas cosas, que estamos hablando del hacer, lugares en los que estar, tareas que realizar, son el camino para manifestar tu propósito. El propósito nunca tiene que ver con lo que haces, tiene que ver con lo que está adentro, lo profundo y lo que va a irradiar esos dones. Y por ahí va un poco Claudia también en el chat, ¿no? Pero por ahí viene un poco. Sí, acá Roxana en el chat nos pregunta, ¿es solo trabajo interno el propósito? Y también pregunta si es personal sin la participación del prójimo. Es trabajo interno, todo es trabajo interno, ¿no? Porque todo viene de adentro, que se ve reflejado en lo externo, que se ve reflejado en lo externo. Y en cuanto a si es personal, es personal, que tiene la interacción del otro, obviamente, pero siempre es personal. Además, bueno, esto que me hace acordar otra de las preguntas que hizo Cecilia por acá, es si la misión, el propósito, o sea, lo usa como sinónimo, ustedes dirán si es o no lo mismo, misión y propósito, ¿son colectivos? ¿Hay un propósito mayor que nos involucre a todos y uno individual? Yo siento que la visión, depende cómo lo entendamos, ¿no? Si lo entendemos como algo más profundo, y podría ser lo mismo que el propósito, si no, tendría que estar mucho más relacionado la misión con lo que quiere hacer, manifestar, transmitir la personalidad. El propósito tiene un poco más que ver con
con el ser. ¿Por qué el ser original que somos decidió manifestarse en esta personalidad, en esta familia, en este país, en este tiempo, con determinadas características, para poder, desde ese lugar, manifestar lo que vino a manifestar, ¿no? Y después de ahí en más, que uno se ponga metas, objetivos, porque acá Claudia también pregunta si es lo mismo propósito, meta, objetivo. En realidad no, metas podemos tener diferentes metas desde la personalidad o que pueden estar inspiradas por el propósito, pero creo que son diferentes en base a lo que venimos hablando. Es diferente, exactamente. Puedo tener metas como que el propósito es algo, realmente el propósito de los seres, cuando venimos acá, de todos los seres, es el mismo y se va moviendo. Las metas pueden ser diferentes. Las metas es desde terminar mi educación hasta formar una familia, hasta poder realizar algo de ahí. Pero realmente ese propósito tan puro y tan profundo a la vez, parece tan simple, que es decir, es el de movernos en esa conexión, es el de irradiar todo ese amor. Ese es el propósito, porque con eso, ¿qué vamos haciendo? Elevando nuestra frecuencia, limpiando enlaces de baja frecuencia, realizando el proceso que tenemos que realizar. Ahí estaría el propósito de alguna manera, ¿no? Y sin volvernos locos en qué es lo que tengo que hacer en sí. Claro, acá por ejemplo Adriana nos pregunta, ¿los dones tienen que ver con las habilidades? Los dones tienen que ver con las habilidades que tenés que ir desarrollando. Vos vas a ir pasando por distintos haceres a lo largo de tu vida, distintos haceres que te van a ir preparando para desarrollar esas habilidades que te permitan manifestar los dones. Es un poco... y esa manifestación de dones va a estar o no, porque eso va a depender del grado de conexión que tengas con la calidad del sentimiento, si podés o no en ese punto estar en tu propósito, ¿no? Totalmente. El propósito, bueno, ya venimos como definiendo más o menos que se trata de esto, de que cada uno encuentre la manera de poder manifestar cada vez más ese amor de la fuente. Esto hace que rompamos muchos mitos por ahí de lo que creemos en relación al propósito y muchas creencias que lo asocian simplemente desde un punto de vista laboral. Con respecto a esto, creo que las preguntas que vienen a continuación quedan un poco más claras, sin embargo está bueno que las hagamos, me parece, porque, por ejemplo, Celeste dice, ¿nuestro propósito cambia en la medida que vamos evolucionando o es siempre el mismo? Nuevamente, cuando hablamos del propósito primigenio de alguna manera, es siempre el mismo. Que capaz nos sintonizamos con eso por una cuestión de frecuencia, no estamos llegando, no estamos sintiendo que estamos ahí, pero es el mismo. Lo que puede ir cambiando pueden ser mis objetivos, mis tareas, cómo lo voy manifestando a ese propósito, según la manera en que lo vaya haciendo, pero ese propósito, nuevamente, al principio capaz ni siquiera nos damos cuenta que es por ahí, ni siquiera pensamos que es por ahí, ni siquiera lo sentimos que es por ahí, por una cuestión de frecuencias. Pero una vez que sintonizamos con eso, encajamos con eso, se mantiene inalterable, ¿no? Exactamente, y esto bueno, había una pregunta relacionada con la edad de los pequeños, más arriba, digamos, y hay otra con la edad, pero de los más adultos, porque una señora nos comparte que se acaba de jubilar y que su propósito de vida se ve como pendiendo de un hilo. ¿Qué es lo que hace ahora esa persona? ¿Está a tiempo, no está a tiempo de resignificar su propósito, su camino? Es que, como decíamos recién, su propósito no tiene nada que ver con lo que está haciendo o dejó de hacer, en este caso, con eso que ella dejó de hacer. Ahora tiene que buscar cómo manifestar. Y acá, para dejarlo bien claro, el propósito de vida nunca puede ser, y esto para erradicarlo completamente, tu propósito de vida no es comprarte una casa, ni recibirte de algo. Esas son cosas que van a ir pasando en el transcurso de los haceres. El propósito del ser, cuando se manifestó en esa persona que vos sos, con ese nombre, con esa personalidad, con ese sexo, con ese lugar, con ese... tenía que ver con desarrollar. ¿Y qué cosa?
y lo que venimos diciendo recién, poder expresar el amor del origen. Y para eso se va a tener que conocer, y para conocerse no hay un solo camino. No es que para conocerse tenga que aplicar tal técnica, hacer... No, cada uno va a ir encontrando la forma, la manera en la que va a poder ir expresando más de él mismo. Al principio se puede confundir, al principio podemos creer que es el hacer, y después de a poco vamos a ir comprendiendo o comprobando que es el ser, y que es el verdadero propósito, ¿no? Y cada uno va a encontrar la mejor manera de poder conectar con eso. Acá Cintia nos pregunta cómo se puede trabajar en el interno, además de meditar, leer, conectando. De todas las maneras, conociéndote, disfrutando, viendo qué cosas te hacen sentir bien, en qué lugares vas encontrando, de qué manera, en qué relaciones, en qué forma de moverte te empezás a mirar. Y estamos hablando de mirarnos y observarnos, y es todo un trabajo, y es toda una tarea. Y es una tarea que claramente te va a llevar toda tu vida física, desde el primer día hasta el último día. Y es una responsabilidad, y se vuelve esa tarea porque justamente al observarnos empezamos a darnos un montón de cuenta de cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que transformar, que tenemos que ir haciendo, que no nos están permitiendo manifestar ese propósito, y la personalidad a veces obviamente le cuesta, ¿no? Pero es parte fundamental del proceso del ser. Todos los seres que estamos sintonizando ahora, por ejemplo, con este programa que nos estamos juntando acá, es porque tomamos una decisión de empezar a tener una mirada hacia adentro. Si no, ni estaríamos acá, estaríamos viendo una serie en Netflix, que no tiene nada de malo, o estaríamos viendo algo totalmente diferente. Entonces, es una decisión. Y a pesar de haber tomado esa decisión, es una decisión que tenemos que tomar día a día, de alguna manera, porque nos volvemos a distraer y nos volvemos a olvidar, ¿no? Totalmente, va todo de la mano del autoconocimiento, de poder animarse a la introspección. Por ejemplo, acá muchas personas que bueno, dicen que han identificado su propósito de vida, pero que les cuesta arrancar. ¿Cómo podrían hacer esas personas para romper con esas limitaciones en cierta forma y poder tomar acción? Haciéndolo. Y ya sé que lo que estoy diciendo es una tontera, y ya sé que el que lo está escuchando dice, pero no me soluciona nada. Pero la verdad es que hay puntos y hay momentos en los que lo único que queda es dar una indicación directa. ¿Cómo puedo hacer para arrancar con mi propósito? Arranca con tu propósito. Es que tengo mucho miedo, obvio, porque es la gran misión de tu vida. ¿Cómo no vas a tener miedo? Si es la gran misión de tu vida y no tenés miedo, entonces ni siquiera es la gran misión de tu vida. Es que encuentro que las condiciones no están dadas, y nunca están dadas. Pero después nunca llega, así que mejor que arranques hoy. El momento perfecto nunca llega, así que mejor que arranques hoy. Que empieces a hacer lo que sentís, eso que harías gratis, que no tiene que ver con hacer, tiene que ver con ser y desarrollarte, porque para desarrollar tu propósito vos podés hacer 1000 cosas distintas, y en todas desarrollar tu propósito, porque no tiene que ver con hacer. Y entonces yo lo encontré. ¿El propósito o lo que te gusta hacer? No es lo mismo. Pero una vez que lo encontraste, pues hacelo. Miedo, sí. Sentir que no estás preparado, probablemente. Dificultades para arrancar y cómo te van a ver y cómo te vas a relacionar con los otros, sin ninguna duda. Pero si ya llegaste a ese momento, pues solo hacerlo, ¿no? Mirá, si estás realmente decís, ¿cómo hago para avanzar? Si realmente estamos comprendiendo que no es lo que estoy haciendo, no es lo que estoy haciendo, sino lo que estoy siendo. Obviamente que si no me estoy animando a eso, no estoy siendo quien debo ser. Por lo tanto, es tomar la decisión. Tomar la decisión parece, como bien decía Juan Pablo, parece una obviedad o hasta una estupidez, pero es tan profundo y simple como eso. Es decir, tengo que empezar a hacer eso, porque no va a ser lo que haga, sino que el generar ese proceso va a hacer que empiece a conectarme más. Porque es tan simple como decir, me levanto a la mañana con esas ganas, con esa fuerza acá anclada en mi centro cardíaco, que empiece a irradiar, con ese amor, con esa felicidad. Es como estar, lo que uno entiende en este campo, de estar enamorado.
¿no? Que los primeros meses del entrenamiento, que está uno súper feliz y que después capaz simplemente fue un rush de todo eso. Pero esto es como esa sensación cuando nos conectamos, cuando estoy encendido ahí, es cuando empiezo a moverme ahí. Entonces, si no lo estoy haciendo, no me estoy animando, me estoy perdiendo de esa oportunidad. Y lo peor que nos puede pasar, por más que pensamos que sea en el hacer o en el ser, es tener un arrepentimiento después. Decir, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué nunca me mandé? ¿No? Nunca vamos a saber si me fui por acá, me fui por allá, qué hubiera pasado. Pero si cuando tengo dos opciones y tomo una, listo, ya está, ni me tendré ni que preocupar. Pero el problema es cuando tengo las opciones y no las tomo, que ahí después me puedo arrepentir. Entonces hay que darle para adelante. De hecho, Totalmente. yo digo una cosa que es muy clara de cuando empezaste a encontrar el camino de tu propósito. Es el día que sentiste que no trabajás más. Pero otra vez lo pegás con el hacer. No. Hacer vas a hacer siempre, todos los días vas a hacer. Nunca vas a dejar de hacer. Pero en el momento en que empezás a acercarte a lo que te hace ser la chispa original de la fuente aquí, ese día sentís que dejaste de trabajar. Y es como decía Fede, te desmantaste con ganas, arrancaste con potencias, podés estar 20 horas, 30, ya no estás midiendo eso, porque en ese momento estás siendo quien viniste a ser. Y a veces uno podría pensar que si no estás haciendo nada, entre comillas, sino simplemente sintiéndote bien, no estoy cumpliendo con mi propósito. Y todo lo contrario sería en este caso. Exactamente, creo que diste en un gran punto. Una abuela tejiendo puede estar cumpliendo su propósito al mango, ¿no? Porque está manifestando todo ese amor en ese momento y en todo eso que está produciendo y que capaz le toca a un nieto o queda ahí. Pero estamos tan enfocados en la cultura occidental, sobre todo, al hacer, que pensamos que tiene que ver todo con eso. Y por eso pasa todo lo que sucede después, ¿no? Cuando la persona eventualmente se jubila o cuando lo despiden del trabajo y que decís, pucha, no estoy aportando nada. No estoy haciendo nada. Y realmente comprendiendo que va desde adentro, interior el proceso, ahí es cuando podríamos comprender que por más que no esté en la acción haciendo nada, estoy cumpliendo mi propósito, ¿no? Obviamente que el resultado va a ser que haga cosas en la acción. Totalmente. Y aparte, por ejemplo, bueno, eso que decís se relaciona con lo que nos pregunta Flavia, que dice que ella fue mamá y cómo tiene claro cuál es su propósito de vida ahora. Es lo mismo. Poder manifestar ese amor de esta forma que le plantea la vida ahora. Sí, aunque en ese punto a veces suele ser una confusión. Ser mamá no es su propósito de vida. El ser original que ella es viene a ser otras cosas, que a través de ser mamá lo puede manifestar, eso sí, pero su propósito no es ser mamá. Está mucho más profundo y mucho más relacionado que con un rol momentáneo. Momentáneo. No, es que uno es madre para toda la vida, sí, pero es un rol. Y el propósito nunca está relacionado con un rol. No es ser esposo, hijo, padre, amigo, jefe o empleado. Eso no es un propósito de vida. Eso es solo un hacer donde desarrollar el propósito. Acá Laura nos pregunta, cuando nos lanzamos a sentir, esto que hablamos de poder expresar el sentimiento que es el que nos guía a la hora de encontrarnos realizando nuestro propósito, ¿qué pasa con las acciones o las sensaciones? ¿Son siempre moralmente buenas? Es lo que decíamos un poco, en que a veces nos cuesta comprender si es el intelecto, si es la personalidad, si es todo, pero hay que estar en contacto con el sentimiento. Y desde el sentimiento todos sabemos lo que construye vida y lo que destruye vida. Sabemos lo que es mucho más amor, que va a generar más amor, y lo que no lo va a generar. Ahí nos podemos dar cuenta de alguna manera si es algo, como que decía ella, si es moralmente aceptable, porque no deja de ser lo que hoy llamamos moral, no deja de ser una aceptación y una comprensión de la sociedad nuestra en este nivel de comprensión. Cosas que hoy son inmorales,
antes no lo eran y al revés, ¿no? Que en otras culturas son morales y acá no lo son. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta con eso? Y el sentimiento que me mueve a hacer eso, ¿está más cerca del amor o está más cerca del miedo? Y de alguna manera movernos de ese lugar. Y poder prestarle atención también a ese primer sentimiento, como decía Juanpa recién, lo primero que sentís a la hora de tomar una decisión es a eso a lo que le tenés que hacer caso, porque después capaz que viene el condicionamiento moral, entonces viene la culpa, porque si hago esto, ¿qué van a decir? Y hay una pregunta justamente relacionada con el qué dirán. Si el qué dirán influye a la hora de tomar una decisión con respecto a mi propósito de vida. Totalmente. Y de hecho, las dos palabras que más frenan a todos. Las dos palabras más tremendas es qué dirán, ¿no? Y de hecho, en este punto, entender que el ser original que somos nosotros es valiente. Es valiente de origen, es valiente por concepción, es valiente por no conocer el miedo de la cobardía. Y entonces él elige un escenario de manifestación que claramente, siempre lo decimos en una forma de chiste o no tanto, que si tus dones que van a desarrollar tu propósito es la artesanía, es probable que nazcas en una familia de abogados, o sea que obviamente va a ser condicionado desde ese lugar, pero es el escenario perfecto para sacar la fuerza, la potencia interna. Claramente la persona que en ese momento tiene que arrancar con eso va a sentir miedo, va a sentir la vista de los demás, pero ahí es donde se tiene que sobreponer, ahí es donde tiene que ir para adelante y ahí es donde va a encontrar la valentía, el coraje y todo lo que necesitamos siempre expresar para poder cumplir nuestro propósito, ¿no? Que siempre tiene que ver con eso. En cierta forma también todas las experiencias nos van marcando el camino para ir tomando decisiones que sean desafíos, porque ahí está la verdadera maestría. Por ejemplo, Adriana nos dice, a mí me pasó acá en el chat pensar que mi propósito era formar el familión. Me tomó 23 años y ahora mi yo se busca incesantemente. Entonces entiendo que hay algo más que debo o necesito hacer. Claro, esto es muy normal que pensamos que de afuera nos va a solucionar y nos va a generar ese propósito. Cuando es totalmente de adentro, como le decíamos recién a Roxy, que nos preguntaba ahí también en el chat. ¿Por qué? Porque justamente cuando dice, es que siento todavía que mi yo se busca incesantemente. ¿Por qué? Porque claro, primero es esa conexión, primero es recuperar todo ese potencial y desde ahí manifestar todo ese amor a mi familia, a mi entorno, a todo lo que me vaya rodeando, ¿no? Así que no es, a veces nos pasa que pensamos que el propósito es eso y tenemos grandes formatos y mandatos generados en la sociedad de que vos tenés que hacer esto y este es el propósito y me siento realizado cuando sucede esto, lo otro y lo otro. Y no mirar hacia adentro y conectarme y de ahí realmente llegar a esa realización, ¿no? Sí. Y también, de hecho, puede que Adriana, por ejemplo, le haya pasado que al principio sí sentía que la mejor manera de manifestar el amor era formando el familión, que ella dice, y ahora si siente que hay algo más, no quiere decir que no se pueda cambiar y que pueda seguir en busca de otra cosa que le haga manifestar más plenamente su propósito. Es que su propósito, como siempre, no va en hacer una familia, vuelve a ser un hacer. El formar un familión vuelve a ser, y quizá tenga dones que tengan que ver con eso. Parece siempre estamos repitiendo lo mismo y siempre contestando lo mismo y siempre hablando sobre lo mismo, pero es muy normal creer que el propósito es de qué tengo que trabajar o cómo me voy a ganar la vida. O cuál es mi función en la vida. Y ese puede ser el patriarca o la patriarca de una familia. Y el propósito en la vida va más allá de lo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo y cuándo lo estás haciendo. Y cuando yo creo en el proceso de confundirme, de olvidarme del origen, que mi propósito tiene que ver con un ayer, y entonces cuando lo dejo de hacer creo que me quedé sin propósito. Cuando me jubilé, se crecieron los hijos, me separé, me mudé, entonces siento que me quedé sin propósito. Y la verdad es que no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo. En ningún lugar, en ningún momento.
por ejemplo, hay otra pregunta que nos dice, ay, se me fue el nombre acá, Raquel, me parece que era, ¿por qué debemos pasar por situaciones tan tristes para poder aprender? No necesariamente, ¿o sí? Yo diría no necesariamente, pero yo siento que no necesariamente, pero estamos en un nivel de conciencia, especialmente en nuestra cultura, que también siento que es el camino que elegimos siempre y el que más nos despierta. Todavía no llegamos a un nivel de conciencia donde podamos decir, estoy logrando mi evolución desde el amor, que sí, hoy las condiciones están dadas para que lo podamos hacer, pero la gran mayoría, la fórmula con la que vamos aprendiendo, con la que vamos generando, es la personalidad no se entrega, no larga el control, y cuanto menos larga el control, más se van a presentar esos casos por encaje de frecuencia que puedan generar dolor, angustia, problemas. Si nos soltáramos cada vez más a ver qué estamos sintiendo, qué está palpitando mi corazón desde la conexión, seguramente aprenderíamos muchísimo desde el amor. Pero a la gran mayoría nos falta bastante para eso. Acá, por ejemplo, Cintia también dice, ¿es la paz un indicador de que vas por el camino correcto? Acá en el chat. En ese punto, Mario Andretti diría, si está todo controlado, es que no vas a la velocidad correcta, es que todavía no está yendo... ir en pos del propósito genera alguna sensación que no sé si es paz. Entusiasmo, sí, adrenalina, sentirla en lo físico, sí, pero no sé si es paz. Ojalá fuera paz porque implicaría que ya todo eso está totalmente manifestado, pero realizar el propósito de vida implica en sí mismo un desafío. Salir de la zona de confort implica un gran proceso interno. Yo no puedo decir para nada que no es paz, pero no sé si paz sería... Yo creo que tiene que ver con la paz y con la plenitud que uno se logra, cuando realmente se suelta ese proceso. Cuando lo logra. Claro, y cuando está ahí, o cuando está ahí, por lo menos en esos momentos que me suelto a ese proceso, ¿no? El problema es que, nuevamente, la personalidad se mete, arregla, agarra y genera. Yo creo que, ante la pregunta de ella, decir, me doy cuenta si estoy en paz, si vas por el camino correcto, si te llenas, si te sentís plena. Probablemente la paz cuando uno ya alcanza todo ese proceso, ¿no? Pero, nuevamente, cuando alcanzamos ese momento de plenitud, de conexión en ese proceso, que no necesariamente es muy duradero, ¿no? Y también un poco los sentimientos creo que pueden ir variando de acuerdo a lo que uno va vivenciando a lo largo del día. Hay momentos a lo mejor en que uno está metido de lleno con una acción, realizando ese propósito desde el hacer, y quizás, como dice Juanpa, te llena de adrenalina o otros momentos de gratitud por estar haciendo eso. También puede ser que la paz surja cuando te vas a dormir y decís, me siento en paz por haber hecho tantas cosas que me llenaron o que me hacen sentir pleno. Por ahí a lo mejor es una mezcla de sensaciones, yo lo veo como de ese lado. Es como un hermoso caos el estar manifestando el propósito. Yo lo vivo de esa manera, lo vivo como un hermoso caos. Comparto un poco lo que dice Juliana, que es más certeza de que por ahí es el camino, aunque la sensación momentánea no sea paz, al contrario, puede ser temor, inseguridad, porque te estás largando al gran propósito de tu vida. Y entonces puede suceder todo eso en el medio, pero al mismo tiempo es un hermoso momento y que pues claramente en algún momento puede llegar a ser paz, sin ninguna duda. Exactamente. Bueno, acá volvemos un poco las preguntas que nos hacen Hilda, si el propósito cambia según las edades. Bueno, eso ya lo fuimos respondiendo antes. Sí.
quizás se sumó más tarde, pero está y sí puede ir cambiando, ya nos quedó claro. Otra de las preguntas que nos hace Lilian, ella nos aporta en realidad su punto de vista y dice, para mí existen múltiples propósitos según el ámbito. Propósitos familiares, laborales, sociales. ¿Estoy equivocada o hay un propósito solo y único para cada persona? Claro, acá nuevamente hablando del propósito que nosotros estamos hablando, no del propósito que entendemos a veces como sociedad, que sí, como sociedad podríamos decir tengo propósitos en el trabajo, en la familia, en los amigos. Acá del ser manifestado en este campo, el propósito es uno. En todos los ámbitos es el mismo. Manifestar ese amor de la fuente, manifestarlo en mí e irradiarlo a mi entorno, ¿no? Claudia acá también aporta y dice, si vamos en el camino de nuestro propósito, ¿sale bien? No necesariamente. No necesariamente, porque también yo voy aprendiendo y estoy en el camino de ser un aprendiz de manifestar los propósitos. Y sí puede pasar que hay cosas que no salgan y hay cosas que se traben, pero esas trabas se van a vencer simplemente con avanzar. Cuando se cierra mucho y realmente se complica, está diciendo que por ahí no es el camino, obviamente, pero el estar haciendo tu camino no implica que no va a haber quiebres, diferentes situaciones que se me van a complicar, pero que en el hecho de avanzar y seguir en la conexión y en la certeza, se van a ir cayendo. No necesariamente, muchas veces las cosas no salen, pero eso no quiere decir que no sea el propósito, sino al contrario, que por ahí es el propósito. Porque si yo continúo, Exacto. las avanzo y las rompo con certeza. Felices los que creerán sin ver. Con respecto a esto que decís de las creaciones, hay otra pregunta que nos hace Claudia, que dice, ¿todo lo que creamos está vinculado al propósito de vida? No necesariamente. Depende. Muchas veces es por miedo. Puedo crear creativos. por miedo. Puedo crear por miedo Claro. a no quedarme sin. Puedo, por imagen, por lo que dirán. Puedo crear tantas cosas. Y muchas veces creamos por condicionamientos, por esto que hablamos recién, tanto sea por la misma cultura, por las creencias, por la moral, por un montón de cosas que pueden interferir, pero siempre la clave es conectarse y poder tomar las decisiones desde ese punto de vista, cuando uno está conectado y no guiado por un impulso del momento que a lo mejor nos lleva a tomar una decisión apresurada y bueno, como que nos desvirtúa un poco del propósito del camino. Sí, claro. O sea, Bien. somos un conjunto de todo eso. Respecto a las emociones, hay muchas preguntas también que tienen que ver qué pasa cuando estamos en baja frecuencia y no logramos conectar con el propósito. ¿Cómo hacemos para elevar la frecuencia, para salir de los estados de tristeza de manera rápida? Conectándonos, cada uno. Nosotros siempre hablamos desde la conexión a través de la glándula pineal. Otras personas lo pueden hacer a través de la oración, otras personas lo pueden hacer a través de conectar con la naturaleza o de conectar con algo, pero la manera de cambiar mis sentimientos es cambiando la atención y conectándome a una energía superior, o sea que de la manera que yo lo haga, pero esa es la manera, no lo voy a cambiar de pensamiento, no lo voy a cambiar escondiéndolo, ¿no? Entonces, desde ahí, y obviamente si estoy en esos sentimientos, la mayor parte del tiempo me estoy generando un escenario que me va a hacer de alguna manera que encuentre la manera de conectarme, porque si no, se va a reflejar en resultados fuertes afuera, ¿no? Eventualmente. Seguro, acá, bueno, nos comparten algunas experiencias como pérdidas de seres queridos, como nos dice Miriam, que bueno, eso pareciera que la marcó mucho y hace que no encuentre un propósito, cómo salir después de una experiencia tan trágica. Es todo un tema, pero... Que nos cuestan totalmente en este campo de frecuencia, ¿no? Y eso, lo ideal es cuando hablemos próximamente en el proceso de cambio llamado muerte, ¿no? Comprender eso es lo único que nos puede llegar de alguna manera a comprender que la energía no se pierde ni se destruye, se transforma. Que la muerte es una transición, ¿no? Y tratar de comprenderlo desde acá más que de acá, porque el dolor va a estar siempre. Pero son procesos, hay muchos procesos que nos van apareciendo
Y a veces, justamente, esos procesos tan grandes nos llevan a una búsqueda interna que nos llevan a encontrar nuestro propósito, el verdadero propósito. Porque si no, no lo hubiera encontrado a veces con esos procesos tan fuertes, ¿no? Del exterior. Y permítanme en ese punto ayudar como una buena compañía en el proceso de salida. Esto también va a pasar. Que parte de la intención del libro, esto también va a pasar, es acompañarte en el proceso de salida. El entender que, por terrible que parezca, por imposible que parezca en este momento, pues eso también va a pasar. Un tema que han preguntado mucho, así que creo que lo tendríamos que preparar para los próximos programas, el tema del cambio llamado muerte. Ha sido como muy solicitado por el chat, inclusive hay preguntas que están relacionadas al tema y bueno, que no era la temática de hoy, pero que las vamos a guardar para responder en próximos programas, así que si les parece. Perfecto. Lo preparamos como preparamos siempre los programas, como 3 minutos antes más o menos. Excepto José que los prepara toda la semana. Claro, sí, entre la encuesta, recopilar las preguntas, no. 3 minutos no. Chicos, yo creo que ya tendremos que ir con las últimas 2 preguntas y al sorteo, ¿no? Porque ya estamos llegando a la hora. Al sorteo. Exacto. Entonces, últimas 2 preguntas, José, no sé si están por ahí. No, mira, venimos bien sincronizados con el tiempo porque no tengo más preguntas, solo agregar que me parece que como recapitular esto que poder entender que es el amor de la fuente, lo que venimos a manifestar y es el propósito que todos y cada uno de nosotros vino a manifestar en este plano, me parece que es genial esa conclusión, ese cierre o esa frase como para poder darle un entendimiento a todo esto y que cada uno lo va a poder hacer en la medida en que se suelte a esa conexión. Pero me encantó como de a poquito todo nos fue llevando para ese lado. Espero que todos lo hayan recibido más o menos de esa forma. Así que, bueno, antes del sorteo, si me permiten hacer un anuncio para invitar a todos los que están acá. Por favor. Vamos a hacer un programa especial al cual lo vamos a invitar a todos el miércoles de la semana que viene a las 20 horas. Va a ser algo independiente del programa que vamos a hacer los viernes, pero se viene algo ahí que vamos a ir generando toda una expectativa y un anuncio importante, así que esperemos que puedan estar presentes, que inviten. Un anuncio que son muchos. Un anuncio que son muchos anuncios. Se vienen grandes movidas. Los vas a marear, Juan Pablo. No. Son anuncios que son varios anuncios. Así que bueno, el miércoles a las 20 nos encontramos para eso. Va a ser más cortito que un programa de radio común. Y el viernes, por un par de semanas más, vamos a salir los viernes en vez de los jueves, los viernes a las 20. Así que ya vamos a estar viendo si ponemos encuestas, si ya largamos tema. Y mañana va a estar listo, preparado en la página para que puedan empezar a hacer las nuevas preguntas y la nueva interacción de la semana. Bien, tenemos toda la gente que respondió las preguntas cargadas en Instagram y tenemos 2 premios para sortear. Vamos a ver acá en la página esta, sortea 2. Vamos a sacar 2. Vamos a darle clic aquí, vamos a ver a quiénes elige la página. Yo le di clic en la imagen de la página, no en la página. Y ahí acaba de sacar, esperen que la tengo que cambiar, tengo que correr un poquito para que se vean, los 2 que han resultado ganadores del seminario de este fin de semana, que es por la mañana. Por la mañana son Roxana, que estaba ahí, y Laura Montenegro, que no sé si está, que son los que salieron sorteados. Claro, pero espera, porque para esto tienen que decir, sí, acá estamos, Roxana y Laura. Laura estaba, o sea que, quiere decir, Roxana estaba, Laura que nos escriba, acá estoy. Y tienen la... Ahí está, muy bien, Laura. ¿Están las dos? Muy bien, salieron sorteadas ellas dos. Felicitación. Ellas dos salieron sorteadas. Espera que no lo mostré. Ahí, todavía no lo corré. Ahí. Parabéns. Ahí está. Ellas son los 2 que salieron sorteados. Felicitaciones. Los 2 que salieron sorteados. Lo hace esa página Sortea 2. Cargamos los nombres de los
muchísimos que se habían sumado. Súmense cuando hagamos esas cosas porque había un par grande. Y salieron sorteados estos dos. Y seguramente la semana que viene habrá otros sorteos, otras movidas. Este seminario es mañana por la mañana. Arranca a las 9 de la mañana. 9 horas de Argentina. Así que ahí nos comunicamos con Roxy y con Laura para que se puedan anotar, o lo pueden tomar ellas, lo pueden regalar, yo qué sé. A quien quiera lo pueden manifestar. Pero ahí están los dos ganadores del sorteo. Buenísimo, buenísimo. Les agradecemos a todos por participar, por acompañarnos, por armar este programa. Y ya, María José, si te parece, vamos armando el próximo, ¿no? Vamos armando el próximo, sí. Yo propongo dos cosas, a ver qué les parece. Una es hacer una encuesta con 3 temas, de nuevo, y largarla 2 días, o si no, ya plantear el cambio llamado muerte, que fue muy solicitado. Como digo, vamos por ese y ponemos la encuesta para la otra. Para la próxima. Exactamente. Perfecto. Ya tenemos casi 2 semanas para la encuesta que vaya trabajando, ¿no? Qué bueno. Ya a partir de dentro de un ratito ya pueden empezar a hacer preguntas para el próximo programa. Entonces, apenas lo cambiemos. ¿Dónde te Exactamente. anotás para el Lilian, sorteo? que nos está preguntando ahí dónde hacemos los sorteos, en las historias de Instagram. Seguirnos ahí en Instagram, a Juan Pablo o a mí, y ahí vamos avisando los sorteos. En Instagram. En Instagram va a ser la plataforma para los sorteos. Y que vamos a estar en los programas sorteando actividades de las que vamos haciendo. Así que, pues nada. Estén atentos a las historias de Instagram, donde vamos a estar. Muchas gracias a todos, entonces. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos la próxima. Chao. Ever get that feeling? You just feel like doing nothing, staying in bed. Ever get that flick song? Call your babe. Shit, man. Forgot what to say. Anyways, shit goes like this. Well, I'd be damned if I think of you. You know I get out just to be with you. Maybe when the sun comes, you will too. Baby, don't be scared, just get in the mood. For love, for love, for love, for love. Well, I'd be damned if I think of you. You know I get out just to be with you. Maybe when the sun comes, you will too. Baby, don't be scared, just get in the mood. For love, for love, for love, for love. It's gonna be